Gracias, hermano Luis, por dirigir este servicio de adoración. Bienvenidos a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar esta exposición de Mateo capítulo 3, versículos 1 al 12. Voy a leer el versículo 1, 2 y 3 de la siguiente manera. A veces en la traducción algunas pequeñas palabritas no aparecen, pero cuando uno lee el texto original en que se escribió este evangelio, hay palabritas que no aparecen en el español. Por ejemplo, en el versículo 1, en el texto original empieza así: entonces, en aquellos días, apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Entonces la palabrita entonces es importante, voy a explicar por qué. Primero quería decirles que Mateo 3, 1 al 12, está organizado en tres partes pequeñas. La primera parte nos habla del ministerio de Juan el Bautista. Todos ustedes han escuchado alguna vez acerca de Juan el Bautista seguramente. Y eso está en los versículos 1 al 6. Y en los versículos 7 al 10 nos habla de un cuestionamiento que Juan el Bautista le hace a los maestros, a los teólogos y líderes de Israel, con el nombre de saduceos y fariseos. Eso abarca los versículos 7 al 10. Entonces Juan cuestiona la vida que ellos llevaban. Y en tercer lugar, en los versículos 11 y 12, Juan anuncia que el Mesías traerá juicio purificador y también salvación al mismo tiempo. Vamos a revisar parte por parte. La primera parte, el ministerio de Juan el Bautista. Entonces empieza el texto diciendo: entonces en aquellos días. Les mencioné al comienzo que esta palabrita entonces, que no aparece a veces en nuestras Biblias en castellano, en el original está esa palabrita, entonces. ¿Por qué es importante esta palabra? Porque habiendo terminado el capítulo 1 y 2, donde Mateo nos va contando la historia de cómo nació Jesús, y avanza Juan poquito a poquito diciéndonos cómo nació y cómo fue perseguido desde niño, y luego que termina esa parte de la historia de Jesús, dice: entonces en aquellos días. La palabra entonces conecta el capítulo 3 con el capítulo 1 y 2. Entonces aparece Juan el Bautista en esos tiempos. Esto significa que Juan el Bautista ya era muy conocido, ya estaba hablando por mucho tiempo antes que Jesús aparezca. Mateo no nos cuenta cuántos años habían pasado entre la niñez de Jesús y la vida adulta de Jesús. A Mateo no le importa mucho ese dato, y a ninguno de los evangelistas nos cuenta qué hizo Jesús entre 2 años y 30 años. Y muchos libros se han escrito especulando sobre eso, pero simplemente el evangelio no nos cuenta eso. Nos dice de frente que Jesús nació, que fue perseguido, se fue a Egipto con sus padres, volvió y creció en Nazaret. Y de ahí, de frente pasa cuando Jesús ya es adulto, tiene más o menos 30 años, y aparece en la escena. Pero antes de que Jesús empiece a predicar, Dios envió al último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Es el último y el más grande profeta, con el cual Dios concluye lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Entonces Juan el Bautista aquí aparece de manera visible, de manera repentina
y de manera pública. Esto para nosotros puede parecer raro, pero para los judíos de ese tiempo, cuando un profeta aparecía repentinamente, el pueblo comenzaba a pensar, ¿qué va a hacer Dios ahora? Porque miren ustedes, desde que el último profeta llamado Malaquías escribió profecía y habló profecía, habían pasado como 400 años de silencio, digamos silencio de Dios entre comillas. Y en eso repentinamente aparece un profeta. Después de 400 años de silencio de Dios ante el pueblo de Israel, que aparezca un profeta, llamaba la atención del pueblo. ¿Qué va a decir Dios ahora? Así apareció Elías. Y en efecto, en el capítulo 40, versículo 3 de Isaías, se profetizaba que llegaría un tiempo en que Elías iba a volver. Algunos judíos pensaban que Elías iba a resucitar, pero la profecía no se refería a eso. Juan el Bautista es ese profeta que se hace como Elías, es el profeta que es como Elías. A él se refería esa profecía, no que iba a resucitar Elías, sino que alguien como Elías iba a aparecer, y ese es Juan el Bautista. Y Mateo nos dice a todos nosotros, a su iglesia, que este Juan el Bautista que apareció repentinamente, al mismo estilo de Elías, es el profeta de quien habló la profecía de Isaías. Otra vez, ¿qué nos quiere decir Mateo con esto? Que Juan el Bautista no apareció por cuestión del azar, no apareció por casualidad, en otras palabras. Juan el Bautista apareció por designio de Dios, en el tiempo de Dios, y apareció aquí como precursor, preparando el camino para la llegada de Jesucristo y la predicación. Entonces nos dice Mateo en el versículo 1 que apareció repentinamente para cumplir exactamente como hizo el profeta Elías, y apareció predicando en el desierto de Judea. Otra vez, para nosotros probablemente que aparezca en el desierto no significa mucho, ¿verdad? Pero para los judíos eso tenía mucho significado. ¿Por qué tenía significado el desierto? Porque el desierto traía a la memoria de los israelitas las promesas de Isaías, que cuando algún profeta aparecía en el desierto, los judíos piadosos entendían que Dios les estaba hablando y el tiempo de arrepentimiento y confesión de pecados estaba a la puerta. Así entendían ellos. Entonces, cuando dice aquí, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, eso tenía mucho significado para el pueblo de Dios. Significaba que Dios venía a visitar a Israel y les iba a hablar a través de este profeta. También es importante el desierto porque también cuando un profeta se retiraba al desierto, Dios estaba diciendo a Israel que iba a haber juicio para Israel. Quisiera hacerles recordar cómo hizo el profeta Elías. En el tiempo del profeta Elías pasó algo así. El rey de Israel se había comprometido con religiones paganas, es decir, religiones que no eran de Israel. Porque la esposa del rey Acab, ella misma era una sacerdotisa de Baal. ¿Y saben qué había hecho ella? Había contratado 400 sacerdotisas extranjeras y 400 profetas canaanitas de Baal, y todos ellos comían a la mesa del rey. Y a los profetas de Dios comenzaron a matar uno por uno.
y buscaban a Elías también para matarlo. Y Elías tuvo que exilarse en el desierto, escaparse al desierto. Entonces el desierto tiene importancia para los judíos. Significaba que cuando alguien aparece en el desierto, no está bienvenido en la ciudad. Significa que la ciudad no merece tener un profeta. Es como si Dios retirara su presencia y su palabra del pueblo. Entonces, el hecho de que Juan el Bautista aparezca en el desierto, a la mente de los judíos significaba seguramente también juicio de Dios se va a anunciar. Y eso efectivamente quiere decir esto. Juan el Bautista aparece en el desierto porque Israel vivía una época de inmensa corrupción moral en su tiempo. No olvidemos que era un pueblo ocupado por los romanos y que las autoridades religiosas y políticas judías estaban coludidas con los romanos. Había bastante corrupción moral. Entonces no es raro que aparezca en el desierto el profeta, porque la ciudad no se merecía un inmenso profeta como Juan el Bautista. Y en efecto, en el versículo 2 nos dice que Juan el Bautista apareció predicando este sermón: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. A pesar que había corrupción en Israel, ya se darán cuenta ustedes que la corrupción no es nada nueva, ¿verdad? Existió desde que existió el hombre, el ser humano. A pesar que había corrupción en Israel, había gente piadosa también, muy parecido a nuestro tiempo, ¿verdad? Escuchamos de corrupción por todo lado en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo. Pero no significa que todos y cada uno de los seres humanos sean corruptos de la misma manera. Hay gente piadosa. Una muestra es lo que pasa el día de hoy. Hay iglesias hoy día reunidas con personas que quieren escuchar cosas de Dios. No son la mayoría, como aquí. Nuestro barrio es bien grande, ¿verdad? Cajamarca es bien grande. Pero el día de hoy ni siquiera el 20%, o sea, ni siquiera 7,000 personas están reunidas para escuchar el Evangelio. ¿Por qué? Porque en nuestro país la corrupción cultural y moral es tan grande que la gente en general, este es mi día libre, este es el día para reunirme con la familia, para hacer la fiesta, para hacer tal y tal cosa, mientras Dios nos manda que el día de Él es un día sagrado para Él. El propio gobierno peruano quiere que el domingo se haga el negocio más grande, las fiestas más grandes. Lo que no se puede hacer de lunes a sábado, lo hacen el día domingo. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces no hay respeto por Dios. Esa es la mayoría peruana, ¿verdad? Pero no significa que todos hagan lo mismo. Aquí estamos nosotros hoy, escuchando la palabra de Dios, hablando acerca de Dios. Así era en tiempo de Israel, había mucha corrupción, pero había gente piadosa también. Y esa gente piadosa, ellos esperaban que el Mesías tenía que llegar para directamente hablarles de Dios. Y Juan el Bautista aparece diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa esto del reino de los cielos? Significa lo siguiente: que en medio de esa corrupción moral que había, el reinado de Dios, el gobierno de Dios se estaba acercando. Es como si Juan el Bautista quería decir: miren, en medio de esa situación de caos y de corrupción y de falta de fe, Dios viene a tomar el control de la vida de su pueblo a través
de Jesucristo. En otras palabras, Juan el Bautista anuncia que el que viene después de él, es decir, Jesucristo, implicaba el gobierno de Dios en su pueblo. Ahora bien, hay que entender esto bastante claramente. No significaba ni significa que cada uno de los seres humanos ya va a estar de rodillas todos los días alabando a Dios. Pueblo de Dios aquí significa el pueblo piadoso, aquel grupo de gente que tiene conocimiento, temor y quiere alabar a Dios. Cuando se dice pueblo de Dios en la Biblia, los profetas aclararon bien este tema. Dijeron que el pueblo de Dios son aquellos que tienen corazón sincero y verdaderamente alaban a Dios. Es decir, dentro de todo Israel, como pueblo de Israel, dentro de ellos hay un pueblo que realmente teme y alaba a Dios. Y ellos son el pueblo de Dios. Y sobre ellos viene el gobierno de Dios. Por otro lado, aunque no se dé cuenta el mundo, lo que quiere decir es que a partir de la presencia de Jesucristo en este mundo, Dios gobierna este mundo. No nos parece que fuera así, ¿verdad? Cuando uno se pregunta, si Dios gobierna este mundo, ¿por qué hay tanta corrupción? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanta injusticia? Muchos nos preguntamos así, ¿verdad? ¿Significa eso que Dios no gobierna nada? No. Significa que Dios es paciente, es tolerante, es misericordioso. Pero su gobierno está presente y está creciendo y se ve crecer en su pueblo, en su iglesia. Y llegará un día, como vamos a ver aquí, que Dios va a ejercer su juicio final y su gobierno va a ser impuesto en todo el universo de manera absoluta y final. Entonces el reino de los cielos significa que el gobierno de Dios ha llegado a este mundo. Y este gobierno va a ir creciendo poco a poco, este reinado de Dios va a ir creciendo poco a poco. Y luego Mateo nos da algunos detalles de la vida de Juan, de su estilo de vida. Y nos dice que Juan vestía de cierta manera. O sea, se enfoca en la vestimenta de Juan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué nos tiene que informar que Juan vestía de pelo de camello y con un cinturón de cuero en su cintura? ¿Qué importancia tiene este dato en el Evangelio? Por algo está ahí, ¿verdad? Y nuevamente, como nosotros nunca hemos visto un profeta, ¿verdad? Nos parece raro esto, ¿no? Imagínense ustedes que aparezca alguien en Cajamarca y su pantalón sean de cuero de camello y vestido amarrado a su cinturón con cuero. ¿Cómo les parecería ver a alguien así? Y diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Qué le pasa a este loco? Diríamos, ¿verdad? ¿Quién es este? Qué raro, ¿no? Bueno, esto es importante para el evangelista contarnos por qué. Porque el estilo de vida de este profeta, de manera sencilla, o sea, los beduinos, los que andaban errantes en el desierto, se vestían de esa manera. Tenían un estilo de vida sencillo, vestían como pobres. Entonces, el estilo de vida de Juan el Bautista era una crítica al estilo de vida de la sociedad. Y Mateo pone atención a esto. Este profeta viste de esta manera para decirnos dos cosas. Primero,
que este fue profeta que vivía un estilo de vida sencillo y humilde para anunciar que el Mesías también venía y que también iba a tener un estilo de vida sencillo, en contraposición a la opulencia de la sociedad. Y en segundo lugar, nos enseña que así como el profeta Elías, Juan el Bautista tenía que ser un profeta del desierto. Los profetas también podían vivir en la ciudad, y en el Antiguo Testamento vemos que varios profetas vivieron en la ciudad. Y no solamente en la ciudad, algunos profetas fueron consejeros del rey, estaban en la corte. Rara vez pasaba que un rey de Israel aceptara a un profeta verdadero en la corte. De vez en cuando pasó eso. Isaías fue uno de ellos. Pero en general, en las cortes del rey estaban los profetas que se dejaban comprar por dinero, que apoyaban la corrupción. Y había muchísimos de esos profetas en las cortes del rey, del jefe del Estado. Hoy día se llaman asesores, ¿verdad? Mayormente son economistas, periodistas, son los que vaticinan los tiempos, los que tratan de ver qué va a pasar en el futuro y le están diciendo a las orejas al presidente que haga esto y esto para acomodarse hacia el público. También habían así profetas en el Antiguo Testamento, pero fue raro eso. Entonces, cuando Mateo nos habla de la vestimenta de este profeta, Jesús reflexiona sobre eso en otro pasaje. Y Él les dice, ¿qué fueron a ver al desierto? ¿Fueron a ver a alguien que estaba vestido como príncipe? Le dije, no, esos están en los palacios del rey. O sea, nos muestra que esta sencillez y esta manera de vestir de Él es una crítica al estado de su tiempo, al estado de la religión de su tiempo, al estado político de su tiempo. Entonces, Juan el Bautista contrasta con la forma como vivían las autoridades religiosas que hablaban en el nombre de Dios de ese tiempo. Y luego también Mateo habla de la dieta de Juan el Bautista. ¿Qué comía? Miren cómo se interesa Mateo en esto. Dice que no solamente vestía como pobre en el desierto, sino que también su dieta era langostas, esa especie de grillos bien grandes, y miel silvestre. No tenía platos deliciosos, no vivía de banquetes, como lo hacía Herodes y toda la gente que trabajaba para el Estado israelita de ese tiempo. Comía en forma sencilla. Y se sabe que las langostas abundaban en el desierto en aquel entonces. Y también la miel silvestre, es decir, comía de lo que producía el medio ambiente de donde él vivía. Otra vez, ¿qué nos quiere decir Mateo con esta dieta del profeta? Nos quiere decir que él vivía de una manera tan sencilla para que todos se den cuenta el estado en que estaban viviendo, diferente a lo que Juan el Bautista vivía. Jesús hizo un comentario sobre el estilo de vida de Juan el Bautista. Y lo dice así, está en Mateo 11, más adelante vamos a explicar esto. Pero Jesús dijo así, porque vino Juan, que ni comía, ni bebía, no significa que vivía en ayuno todo el tiempo, pero significa que no comía al estilo del resto, y que no bebía, no estaba en banquetes como el resto. Dice, no comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Sigue hablando Jesús. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces,
con esa descripción del estilo de vida del Bautista, Mateo está desafiando a todos los discípulos de Cristo a considerar si en realidad han dejado todo para seguir a Jesucristo. Esa es la intención de Mateo. Por eso pone el foco en el estilo de vida de Juan el Bautista. Esto es un desafío no solamente a las autoridades y creyentes de su tiempo, es también un desafío a nosotros el día de hoy. Si es que nuestro corazón realmente ama a Dios, estamos como Juan dispuestos a dejarlo todo para vivir una vida sencilla de servicio a Dios. Tenemos que preguntarnos eso. Ahora bien, quiero explicar esto un poquito más. Esto no significa que todos y cada uno de los discípulos de Cristo tienen que dejar todo para seguir a Cristo. Pero a algunos, en algún momento, Dios nos puede llamar para eso. En otras palabras, Dios no quiere que todos vivan en la pobreza. Dios no quiere que todos vivan en la ruina, incluso en sus vestidos y comidas. No. Pero de vez en cuando, a alguno de nosotros nos puede llamar a eso. Y lo que Mateo quiere decir es, en algún momento, alguien de los discípulos de Cristo tiene que estar dispuesto a vivir como Juan el Bautista. Y los hay. En este mismo momento, en ciertos lugares del mundo, hay predicadores de la palabra de Dios que tienen que vivir de esa manera, entrando de vez en cuando a la ciudad y huyendo de la ciudad. Así pasa en Irán, en Irak, en Sudán, en Yemen, y en Pakistán y en varios países donde el cristianismo es perseguido. Y esto es lo que quiere comunicar Mateo, que cada creyente tiene que estar dispuesto, si es que Dios lo llama a una vida así, así tiene que vivir. No es un llamado para todos, pero a todos nos dice, puede ser que en algún momento a alguien de ustedes Dios lo llame a ese estilo de vida y usted tendría que, en humildad, aceptar ese estilo de vida. Pablo fue uno de ellos. El apóstol Pablo dijo, yo estoy acostumbrado, estoy enseñado a vivir en abundancia, si hay abundancia, y también sé vivir en escasez. Y ese es el discípulo de Cristo. No tenemos la vocación de ser pobres todo el tiempo, pero si en algún momento Dios nos llama a ese estilo de vida, el creyente debe decir, sí, oh Dios, estoy dispuesto a hacerlo. Ese es el desafío que Mateo nos convoca en esta mañana. En el versículo 5 y 6, con que concluye esta primera parte del ministerio de Juan el Bautista, nos dice que a pesar de la predicación que era dura, era una crítica fuerte que lanzaba Juan el Bautista, multitudes venían a escucharlo y a ser bautizados por él confesando sus pecados. Podemos decir en lenguaje popular, el mensaje crítico de Juan el Bautista pegó bien. Multitudes de Judea, de alrededor del Jordán, y dice de Jerusalén, de toda Judea, toda la región alrededor del Jordán, venían a él. Entonces, este es un mensaje de esperanza que nos da Mateo. Mateo está diciendo lo siguiente: a pesar de la corrupción moral y espiritual que había en Israel, a pesar de eso, había muchísima gente dispuesta a escuchar la voz de Dios, dispuesta a arrepentirse, y en efecto lo hicieron y se bautizaron, confesando sus pecados. Multitudes. Pero al ver las multitudes,
¿cuál fue la actitud de los maestros de la religión de ese tiempo? Comenzaron a preocuparse. Y entonces dice, pero cuando Juan vio que fariseos y saduceos venían a ver su bautismo, eso es lo que dice el texto original, entonces Juan endureció su mensaje contra ellos. Y nos lleva a la segunda parte. Juan cuestionó la presunción de los fariseos y saduceos. ¿Quiénes eran estos fariseos y saduceos? Los fariseos y los saduceos eran dos partidos, dos grupos políticos religiosos muy fuertes, miembros del concilio de Jerusalén. Se llamaba Sanedrín. Era como un consejo de Estado y también como una corte judicial muy poderosa. Y estos dos partidos de fariseos y saduceos eran los más dominantes en ese concilio. Los saduceos eran un grupo más político. Su principal característica es que no creían en la resurrección. Creían en todo lo que dice la Biblia, pero menos en la resurrección. Y de entre los saduceos se escogían a los sacerdotes para el servicio sacerdotal, y ellos se encargaban del cuidado del templo de Dios. Los fariseos eran un grupo también dominante, pero ellos más bien eran más religiosos. Ellos ponían mucho énfasis en observar la ley según la tradición oral, que le llamaban la tradición de los ancianos. Entonces, ellos eran los que estaban en el control de la enseñanza religiosa y los saduceos en el control del templo. Juntos eran dos grupos muy poderosos. Ellos tenían diferencias entre ellos, pero en contra de Jesucristo y en contra de Juan el Bautista estaban bien unidos. Y al parecer habían mandado una delegación para observar, para vigilar qué es lo que está haciendo Juan el Bautista. Es decir, según la gramática del texto original, ellos no fueron a ver a Juan el Bautista para confesar sus pecados y para ser bautizados por Juan. Iban a observar ese bautismo. ¿Qué rito es este? ¿Qué está haciendo este Juan el Bautista en el desierto? Y sabiendo lo que ellos estaban haciendo, sabiendo su intención, Juan el Bautista les dice así: descendencia de víboras o hijos de víboras. ¿Se imaginan ustedes llamar así a los líderes religiosos del país? Piensen un momento esto. Supongamos que todos los pastores de las iglesias cristianas y los sacerdotes y el obispo digan un día a don Pedro Castillo como presidente y a todo su consejo de ministros y a todo el Congreso, cuando vienen alguna vez a la iglesia, al Te Deum, y que les diga: ustedes son generación de víboras. Seguramente que al siguiente día ese pastor o ese obispo, ese curita, ya está en la fiscalía para tomar declaraciones, ¿verdad? O sea, porque es muy fuerte esa palabra. Generación de víboras significa: ustedes no son seres humanos, son hijos de serpientes venenosas. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Aquí hay algunas cosas que hay que entender bien para comprender el mensaje de Juan. Había un historiador muy antiguo. En el siglo V antes de Cristo se escribió la primera historia universal. Apareció por primera vez en el siglo V antes de Cristo la primera historia universal.
y fue escrita por un griego que era un viajero incansable, viajó por todo el mundo. Se llamaba Heródoto y escribió 9 libros sobre historia. Y el título del libro era simplemente Historia. En el libro 3 de esta antigua historia universal, Heródoto cuenta lo que creían los árabes. Había estado ahí. Y dice que en la tradición de los árabes del desierto, del lejano oriente, ellos creían que las serpientes venenosas nacían ya como serpientes pequeñitas. O sea, no creían que salían. Nosotros sabemos hoy día que las serpientes ponen huevos, ¿verdad? Y que de ahí nacen las serpientes. Pero ellos no, ellos creían que las serpientes estaban adentro del vientre de la madre. Y ellos contaban la historia que cuando el serpiente macho y la hembra se unían para procrear, al final la serpiente hembra tomaba del cuello al serpiente macho y lo asfixiaba hasta que muera. Y cuando moría se le comía la cabeza. Se mataba al macho. Eso hacen también las arañas hasta el día de hoy. De las serpientes el día de hoy no se sabe eso, pero eso es lo que creían los árabes. Y entonces decían ellos que cuando las serpientes venenosas ya estaban por nacer, comenzaban a morder por dentro el vientre de la madre. Y como eran varias, comenzaban rasgando poco a poco el vientre de la madre y al final lo rasgaban completamente y lo abrían y salían las serpientes pequeñitas y la madre moría. Y decían que las serpientes hacen eso para vengar la muerte del padre. Esa es la imagen que se difundió por todo el mundo de ese tiempo. Está escrito en esa historia, libro 3, sección 109 de ese librito, ahí está. Entonces, esta imagen es fuerte, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista llama a los saduceos y fariseos descendientes de víboras o hijos de víboras, si ellos sabían de esta historia, y seguramente que se sabía, porque es historia universal, es una fuerte imagen. Está diciendo, ustedes asesinos de sus propios padres. Y claro, en el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo critica duramente la hipocresía de los fariseos, escribas y saduceos. Y una vez Jesucristo mismo dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Sí había algo de verdad en esto, por supuesto. Los líderes religiosos de Jerusalén, en contubernio con los romanos, condenaron a Jesucristo. Así es que cuando Juan critica esta conducta espiritual y moral de los saduceos y fariseos, está hablando la verdad de lo que ellos realmente eran. No estaban ahí para confesar pecados y bautizarse. Estaban para espiar lo que hacía Juan. Y fue un líder de Israel de ese tiempo, el gobernante del estado judío, quien mandó a matar al propio Juan el Bautista. Uno de los Herodes lo hizo, ¿recuerdan? Entonces, lo que Juan dijo era completamente verdad. El comportamiento político y moral del liderazgo de Israel era tan corrupto que finalmente asesinaron a Juan el Bautista solamente porque una hija
digamos, adoptada de este rey, bailó tan bonito y tan elegante y seguramente con una vestimenta tan atractiva, y va a su madre y le dice: mi padre dice que le pida lo que quiera. ¿Qué le pido? Pide la cabeza de Juan. Y Herodes, siendo biológicamente descendiente de Abraham también, mandó a matar a un hijo de Abraham. Entonces, cuando les dice descendencia de serpientes, Juan está criticando la conducta espiritual y moral de estos líderes. Les dice que no merecen ser llamados hijos de Abraham porque no lo imitan espiritualmente. ¿Qué nos quiere enseñar Mateo con esta dura frase y con esta imagen bastante horrorosa, verdad? Imagínense hijos matando a sus padres. Lo que Juan el Bautista nos quiere decir es lo siguiente: cuando ustedes escuchen este mensaje, tienen que erizarse su cuerpo, tienen que tener escalofríos. ¿Cómo es posible que diga que nosotros somos hijos asesinos? Entonces, quiere que pensemos bien en eso. ¿Nos identificaremos con esa descendencia o seremos diferentes a hijos de serpientes? Y de esta manera Mateo identifica aquí al comienzo de la historia de Jesús quién iba a ser el grupo que se oponía al mensaje de Jesús. Y aquí aparecen fariseos y saduceos, más tarde aparecen los escribas, se juntan los tres grupos y ellos convienen en condenar a Jesús. Estaba bien puesto ese calificativo de descendientes de serpientes. Muy bien, eso es duro, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa, lo que pasaba en ese tiempo. Y Juan les advierte lo siguiente, en los versículos 8 y 9. Les dice: hagan o produzcan frutos dignos de arrepentimiento, y no se digan a sí mismos: somos hijos de Abraham. ¿Qué quiere enseñar Juan con esto? Frutos dignos de arrepentimiento. En la Biblia se usa mucho la figura del árbol y los frutos para hablar de las buenas obras de los creyentes. Y en muchas partes de la Biblia se habla que el árbol que no da buen fruto debe ser cortado y debe ser quemado para que no inutilice la tierra. Entonces los judíos estaban muy familiarizados con este lenguaje. Sabían que el árbol significaba Israel, y que cuando el árbol no daba fruto significaba que Israel ha caído en tal debacle espiritual que no mostraban la conducta que la ley de Dios exigía de sus hijos. Y esto es lo que Juan les dice a este grupo de fariseos y saduceos: ustedes, como líderes religiosos, en realidad no están dando frutos conforme a la ley de Dios. No viven una vida de creyentes verdaderos. Ahora bien, no hay que dar la impresión de que todos los judíos eran malos. No es así. Había gente muy piadosa, ya lo hemos dicho. Pero hay algunas pruebas también de que había muchos judíos que sí creían en el arrepentimiento, porque leían la Biblia. La Biblia dice que todo ser humano ha pecado, que todos tenemos que arrepentirnos y que todos tenemos que confesar nuestros pecados pidiendo perdón a Dios. Arrepentirse significaba volverse del camino errado, volverse de dar las espaldas a Dios y volver a Dios en arrepentimiento y obediencia. Hasta el día de hoy, los judíos en su liturgia, en las sinagogas, tienen un libro de oraciones o de plegarias.
Y hay una sección de ese libro que se llama Amidá. Esa palabra, digamos, Amidá, significa plegarias. Y dentro de esas plegarias hay una plegaria que se llama la Teshuvá, significa arrepentimiento. Y esa plegaria dice así, es decir, los judíos oran de esta manera hasta el día de hoy. Dice así: Padre nuestro, retórnanos a tu ley. Nuestro Rey, acércanos a ti para servirte. Y restáuranos a tu presencia en completo arrepentimiento. Oh Señor, bendito eres tú que deseas el arrepentimiento. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado. Límpianos, oh Rey, porque hemos transgredido, porque tú perdonas y limpias. Es una oración hermosísima, ¿verdad? Así oran ellos, oficialmente. Pero una cosa es orar así y otra cosa es vivir así. Y lo que Mateo nos quiere enseñar también a través de esta crítica a los fariseos y saduceos es lo siguiente: ustedes son iglesia de Cristo, no sean como los fariseos y saduceos. Eso nos dice a todos nosotros. Y eso nos hace que constantemente revisemos nuestra vida. ¿Somos sinceros en arrepentirnos y confesar nuestros pecados? ¿Realmente nos hemos vuelto a Dios en hechos y en verdad? ¿O solamente de palabra y de buena intención? Y este es el mensaje de Juan para nosotros hoy. Es como si Mateo estuviera diciendo a la iglesia a la quien escribe este evangelio: Iglesia de Cristo, ¿son ustedes cristianos arrepentidos que han dejado el camino de la maldad y se han vuelto a Dios? ¿O son igual que estos descendientes de víboras? O sea, Juan habla a nuestras conciencias. Hermanos y hermanas, pensemos en esas palabras siempre en nuestras vidas. Y escuchemos el mensaje de la palabra de Dios como los profetas lo han dicho. Isaías 55:7 es un lindo llamado a todos nosotros. Dice así: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y conviértase a Jehová. En otras palabras, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro. Hay que volverse al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No basta saber que somos malos y pecadores. Mucha gente me dice: mire, pastor, yo sé que soy una persona mala, no soy bueno, no me porto bien para con Dios, soy malo, lo sé. Pero eso no basta. Está bien confesar eso, pero el siguiente paso es: como soy malo y pecador, y todos somos así, aquí nadie puede decir, bueno, así son la gente, yo no. Todos somos malos, pecadores, en pensamiento, en palabra y en obra. Todos somos así. Hay que reconocer eso. Pero el siguiente paso es: vuélvase a Dios, deje ese camino de maldad, y Dios es amplio en perdonar. Y luego Juan el Bautista les dice: yo les digo claramente, Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué quiere enseñar Mateo con esto? Con este mensaje de Juan el Bautista a los saduceos y fariseos. Nos quiere enseñar lo siguiente: que los saduceos y fariseos, ellos decían, como nosotros somos descendientes de Abraham, biológicamente y también espiritualmente, estamos protegidos.
Somos inmunes al juicio de Dios, porque somos descendientes de Abraham. Es como si alguien el día de hoy dijera, como yo pertenezco a una iglesia, soy inmune al juicio de Dios. Como yo congrego en la Catedral San Francisco o Santa Catalina de Cajamarca o en la Iglesia Presbiteriana de Quiritimayo, estoy inmune al juicio de Dios. Pero eso es falso. El hecho de que ellos sean biológicamente, comunitariamente descendientes de Abraham, no los hacía inmunes al juicio de Dios. No somos herederos de la espiritualidad. La espiritualidad, la conversión, la santidad no se hereda biológicamente, no se hereda culturalmente, no se hereda genéticamente. Cada persona tiene que ponerse a cuentas con Dios individualmente. Cada persona tiene que convertirse a Dios. El hecho de que mis papás fueron de la iglesia no me hace a mí cristiano. Me da muchas ventajas. Porque ya uno conoce la Biblia, sabe cómo orar, todas esas son ventajas. Pero mis padres no me transmiten a mí un gen espiritual de bondad y de arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser individual. Cada uno de nosotros tiene que arrepentirse. No podemos escondernos y decir, bueno, ya voy a la iglesia, Dios no me va a tocar. No. La mentalidad cristiana es la siguiente: yo soy tu hijo, Padre Celestial, me comporto como tu hijo todo el tiempo y por lo tanto sé que estoy en tu reino y que tendrás misericordia de mí y que tu juicio no me llegará. Esa tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros. No nos podemos esconder bajo la comunidad eclesiástica ni bajo la comunidad familiar. Cada uno de nosotros rendirá cuentas a Dios y el arrepentimiento es personal, es individual ante Dios. Y eso Mateo quiere que su iglesia entienda a través del mensaje que Juan le da a los saduceos y fariseos. Los versículos 11 a 12 son la tercera parte de esta sección. Juan anuncia que el Mesías hará juicio purificador. Miren, tomando el nombre de fariseos y saduceos, Juan el Bautista anuncia que va a venir alguien que es más grande que él. Juan dice, miren, yo en verdad les bautizo con agua asociado al arrepentimiento, pero luego de mí viene uno que es más fuerte que yo, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y luego dice, el hacha ya está a la raíz del árbol, todo árbol que no da fruto será quemado, cortado y quemado y echado al fuego. Con esas palabras, Juan el Bautista declara que el Mesías, o sea, que Jesucristo viene no solamente para predicar el arrepentimiento como lo ha hecho y para llamarnos al arrepentimiento, pero que también la presencia de Cristo trae consigo juicio para los seres humanos. Juan se declara como alguien menos que un esclavo. Él dice que no es digno siquiera de llevar las sandalias de Jesucristo. En aquellos tiempos el esclavo tenía como una de sus tareas lavar los pies de su maestro o amo, y cuando el amo quería, tenía que el esclavo cargar las sandalias llenas de polvo y barro y suciedad. Y Juan dice, ni siquiera soy digno de eso. En términos modernos diríamos, no soy digno de cargar la maleta con trapos sucios de mi amo. Con eso Juan dice
que Jesucristo que viene es el verdadero Rey, es la autoridad final, que su bautismo consiste en darnos el Espíritu Santo y al mismo tiempo Jesucristo viene para juicio de las naciones del mundo. Entonces, el término bautismo con el Espíritu Santo aquí significa regeneración, significa conversión, con lo cual aquí Mateo nos quiere decir desde allá que Jesucristo es el único que puede hacer que nuestro bautismo signifique lo que significa. El bautismo significa que hemos cambiado de vida, que nuestros pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. El bautismo significa que hemos sido unidos a Cristo y por lo tanto a su pueblo. Y cuando Jesucristo nos da su Espíritu Santo, regenera, transforma nuestros corazones y entonces realmente llegamos a ser hijos de Dios. Luego dice Juan el Bautista que el Mesías que viene tiene el aventador. En español se puede decir aventador o también bieldo, para que todos entendamos. Aquí todos entendemos que cuando alguien siembra trigo, ya tiene una era especial, un campo bien aplanadito, bien apisonado, para que allí traiga las gavillas de trigo, las ponga, vienen los caballos o asnos o bueyes, lo pisotean y separan la paja del trigo. Aquí la era es el pueblo de Israel. El trigo también representa al pueblo de Israel, pero el trigo está junto con la paja. En el pueblo de Dios siempre han habido y siempre habrá paja y trigo. Siempre habrá trigo y cizaña. El trigo y la cizaña crecen juntos, ¿verdad? Pero la labor de Jesucristo es separar. A eso se le llama juicio. Separa la paja del trigo. La paja se desecha y el trigo se guarda. Eso es lo que hará Jesucristo. Entonces, aquí Juan el Bautista anuncia que el Mesías pondrá a toda la paja, es decir, todos los malos, los inicuos, todos los que no creen en Dios, todos los que se oponen a Dios, los juntará un día y serán quemados en el fuego. Ya se anuncia el juicio del infierno en ese pasaje. Y Jesucristo retoma esto en Mateo 25 y lo declara. Pero en esta mañana voy a poner énfasis en lo siguiente. Cierto, habrá un juicio final, ninguna duda de eso. Pero la noticia más importante de todo Mateo y de este pasaje también es que el Mesías puede dar salvación. Ha venido para salvar. Ese es su nombre. Recuerden, será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Y es el mensaje central aquí. Cuestiona a un grupo de pecadores y a través de ello nos cuestiona a todos nosotros. Pero el mensaje central de Juan es: Jesucristo ha venido para limpiarnos y salvarnos de nuestros pecados. Entonces, a través de este juicio que advierte Juan, que es un juicio espantoso y horrorizante, Mateo está invocando a todos sus lectores, nos está invocando a nosotros mismos el día de hoy, que pongamos nuestra fe, nuestra obediencia y nuestra confianza en Jesucristo, porque Él ha venido a limpiar a su pueblo de sus pecados. Queridos hermanos, yo les invito en esta mañana, les invoco en esta mañana,
en el nombre de Cristo, a que vengamos a Él, que le pidamos que nos limpie nuestros pecados, no permanezcamos más. Si alguno de nosotros está llevando una vida que no le agrada, ni a Él mismo, menos a Dios, y está cansado de vivir así, este es el mensaje. Cristo ha venido para limpiarnos de nuestros pecados. Esta es nuestra oportunidad. Si nosotros venimos a Cristo, le confesamos nuestros pecados, Él nos va a limpiar. Y miren lo que Cristo mismo dice. En el juicio final, esto es lo que Cristo hará con todos aquellos a quienes Él ha limpiado sus pecados. Les dirá, en las palabras de Él mismo, Mateo 25:34, dice así: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Decía al comienzo, el reino no se hereda biológicamente, no se hereda culturalmente, pero el reino sí se hereda cuando Cristo nos ha limpiado nuestros pecados. Y por eso Cristo dice: bienvenidos, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ese es el mensaje que Mateo ha puesto en la boca de Juan el Bautista para todos nosotros. Cristo ha venido para limpiar a su pueblo de sus pecados. No nos resistamos más. Vengamos a Cristo para que Él nos limpie de nuestros pecados y seamos bienvenidos a heredar el reino de los cielos. Que el Señor bendiga su palabra y que esto hagamos de aquí en adelante. Amén. Muchas gracias.